Quiero darles una cordial bienvenida a la casa del Señor en esta hermosa mañana y vamos a seguir mirando el pasaje que nos corresponde el día de hoy, pero le voy a pedir a los niñitos que puedan subir a su escuelita dominical, que puedan ir con sus maestras y puedan recibir también la palabra del Señor de manera sencilla. Pero vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en la exposición bíblica de este día. Así que oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por el gozo que nos das de poder, Señor, estar aquí en tu casa, de poder mirar tu palabra un día más. Gracias te damos por esta preciosa carta de Primera a los Tesalonicenses, oh Dios, donde tú nos permites conocerte y nos permites, oh Dios, seguir adelante en el camino de nuestra vida cristiana. Gracias por todos los principios, Señor, que tú nos revelas por medio de este texto, que podamos ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quisiera comenzar este mensaje con una pregunta, y es: ¿a qué ser humano no le gustaría ser feliz en esta tierra? ¿A qué ser humano no le gustaría, a qué persona no le interesa vivir con un corazón contento cada día? Porque una de las cosas que el mundo persigue con todo su corazón y con todo fervor es ser feliz. Muchas veces trabajamos para ser felices. Muchas veces nos conseguimos una pareja para ser felices. Muchas veces tomamos decisiones en esta vida con el fin de que podamos obtener aquello que tanto deseamos. No queremos sufrir, no queremos estar solos, no queremos estar sin dinero, no queremos que nos haga falta de nada, y por eso tratamos de buscar la felicidad en muchas cosas. Yo creo, hermanos, que es un deseo natural que todos tenemos. A todos nos gustaría vivir complacidos de las cosas que el Señor nos da en esta vida y nos permite vivir o tener. Pero así como todo tiene un precio en la vida, también la felicidad que viene de parte del Señor, que es la felicidad que realmente llena el alma, que es la felicidad que realmente llena nuestro espíritu, también tiene un precio. Y ese precio es vivir conforme a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. El precio de la verdadera felicidad para todo creyente, para todo aquel que ha sido llamado por el Señor por medio del mensaje del Evangelio, es vivir como es digno del que nos llamó a su reino y a su gloria. Porque si no vivimos como es digno de aquel que nos llamó a su reino y a su gloria, aunque parezca, hermanos, aunque parezca mentira, no vamos a poder experimentar el verdadero gozo y la verdadera paz en nuestros corazones y en nuestras vidas. Siempre estaremos insatisfechos. Siempre estaremos buscando algo más que llene nuestro corazón. Pero cuando encontramos contentamiento en la vida que agrada al Señor, entonces empezaremos a encontrar el propósito que toda persona necesita ver cumplido en su vida, ¿no? Por eso el tema que hoy hemos puesto en esta mañana es andando como es digno del que nos llamó a su reino y a su gloria. Es decir, el Señor nos llama a vivir en santidad, pero también nos llama a vivir en gozo. No nos llama a estar achicopalados, a estar deprimidos, no nos llama a estar enojados, resentidos por distintas circunstancias en esta vida. Él nos llama a experimentar su gozo por medio de andar como es digno de Dios. Vivir en santidad no solo es vivir cuidando nuestra vida moral. Vivir en santidad no es solamente vivir dejando de hacer ciertas cosas, hermanos, sino que también está relacionado con la manera en que nos
comunicamos con el mundo? ¿Cómo es nuestro semblante en este mundo? ¿Estamos quejándonos todo el tiempo por las cosas que quizá nos pasan, por las cosas que no tenemos? ¿No? Y muchas veces también tiene que ver con cuidarnos de la apatía, con cuidarnos de hacernos los desentendidos de las necesidades de otros. También tiene que ver con cuidarnos del orgullo y mostrar genuino amor por nuestro prójimo. También tiene que ver con cuidarnos de la amargura y demostrar el gozo de confiar en el Señor en toda circunstancia y en todo momento, porque sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas, no dice unas cuantas cositas, ¿no? O sea que, aunque parezca malo que nos hayan pasado cosas en este mundo, en esta vida, el Señor nos promete que si nosotros le amamos, que si nosotros andamos como es digno del que nos llamó, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios está trabajando en nosotros algo que nosotros no teníamos. Pero como lo quiere producir en nuestra vida, nosotros podemos pasar por distintas situaciones. Pero debemos pasar estas cosas confiando en el Señor y por medio de confiar en el Señor y demostrar una fe verdadera, poderlas pasar con gozo. Y les hago una pregunta: ¿cómo es el Dios que nos llamó a su reino y a su gloria? ¿Cómo es Él? ¿Es un Dios que por ser santo anda con el ceño fruncido, juzgando a sus hijos que no tienen su mismo nivel de perfección? No, Dios no es así, mis amados hermanos. Nosotros tenemos un Dios que se regocija con su pueblo. Un Dios que anhela que su pueblo ande gozoso, que su pueblo pueda disfrutar su paso, su peregrinación por esta tierra. Si bien es cierto, no será nuestro último lugar aquí. Si bien es cierto, no somos de este mundo, como el Señor Jesucristo dijo: yo no soy de este mundo, ellos tampoco son de este mundo. El Señor desea gozarse con nosotros mientras vivamos aquí. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Miren ustedes. Se gozará sobre ti ¿con qué? Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti ¿con qué? Con cánticos. Mis amados hermanos, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es que vivamos de acuerdo a sus estatutos y que podamos vivir y permanecer en el gozo que viene cuando andamos como es digno de aquel que nos llamó a su reino y a su gloria. ¿Cuántas veces perdemos el gozo por vivir lejos del Señor? ¿Cuántas veces perdemos el gozo por también perder de vista cómo es el Dios que me ha llamado? ¿Cómo es el Dios que me ha atraído a su reino? Por eso en esta primera parte que nosotros vamos a leer es el modelo que todo creyente debe seguir. Todos nosotros como creyentes tenemos un llamado de andar y modelar un ejemplo. Y el mejor ejemplo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero los apóstoles que en un momento están defendiendo su ministerio, porque otros están queriendo desacreditarlos, también les muestran
una manera digna de vivir como Dios los ha llamado. Y una de las cosas que se mencionan en el versículo 9, y les pido que abramos nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, y mire lo que dice el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, ¿de qué? De nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Miren ustedes que ellos se acercaron a estos hermanos no exigiendo cosas por ser apóstoles. Ellos se acercaron a estos hermanos no como quien tiene autoridad sobre un grupo de personas. Ellos fueron humildes y tampoco quisieron ser gravosos a ninguno de ellos. Ninguno de ellos quiso ser una carga, ¿no? Quiso quizá aprovecharse de que habían hermanos que tenían ciertas condiciones económicas y que les podían ayudar y que le podían sostener y podían ser hospitalarios quizá un mes. Pero ellos dicen no. Ellos no quisieron ser carga a estos hermanos, no quisieron comer de balde el pan de nadie. Miren ustedes uno de los modelos que nosotros encontramos en los siervos del Señor es que se esfuerzan trabajando para no ser carga a los hermanos. Es muy triste ver el día de hoy como pastores, como líderes, como gente que está a cargo de iglesias, les está diciendo a la gente: el Señor me mostró que tú me tenías que dar esto a mí. El Señor me mostró que tenías que dar tu reloj o tu anillo de oro. Y tantas cosas que se enseñan con tal de obtener algún beneficio, pero ellos no hicieron esto. Ellos no quisieron ser carga a los hermanos, no quisieron comer de balde el pan de nadie. Ellos prefirieron trabajar entre ellos día y noche. Prefirieron esforzarse, pero no solamente porque quizá no querían molestarlos, sino porque también querían darles ejemplo. Había gente que tampoco se estaba conduciendo ordenadamente. Había gente que no estaba trabajando. Había gente que de hecho no quería trabajar. Porque una cosa es que nos quedamos sin trabajo por un momento y bueno, hay que empezar de nuevo. Hay que poner nuestra confianza en el Señor. Él nos va a dar el trabajo. Pero es básicamente lo mismo lo que les dice en 2 Tesalonicenses, el capítulo 3, miren lo que dice los versos del 6 al 10. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 10, les dice lo siguiente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿Se dan cuenta? Ellos habían dado el ejemplo de ser hombres trabajadores delante de ellos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos gratis el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Está repitiendo lo que ellos habían hecho ya en el capítulo 1, capítulo 2, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, miren, ellos tenían quizá el derecho de venir delante de ellos y pedirles que les hospeden, que les ayuden, que los sostengan, que les separen una ofrenda para seguir predicando el Evangelio. Pero miren, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos, ¿qué cosa?
un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Miren ustedes, el primer ejemplo que Pablo y su equipo, Pablo, Silas y Timoteo, le da a esta iglesia es que debemos trabajar para no ser gravosos a otras personas. Es muy triste cuando una persona no quiere trabajar y esto pues trae pesar, trae una carga a la familia. Cuando una persona dice, no, yo quiero vivir de mis padres, yo quiero vivir que ellos me mantengan hasta los 30. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña a nosotros cómo debemos criar a nuestros hijos de tal forma de que apenas ellos encuentren una oportunidad para trabajar, puedan tomarla y puedan aportar en la casa y podamos tener familias que estén bien económicamente gracias al trabajo. Es muy triste ver hombres que quieren ser mantenidos por sus esposas. Es muy triste ver hombres que no quieren tomar el rol de liderazgo en su casa y más bien toda la carga se la tiran a la esposa y ellos quieren estar tranquilamente en sus casas sin hacer nada. El día de hoy tenemos una crisis dentro de la hombría a causa de que estamos dejando de ver la palabra de Dios, a causa de ver los principios de Dios. Y miren que esto de aquí se constituye también en una vida santa, en una vida justa que vivieron también los apóstoles. Ellos les habían dado un ejemplo de una vida santa, justa e irreprensible. Mire lo que dice el versículo 10 de Primera a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Dice, vosotros sois testigos, hermanos. Ustedes son testigos de que nosotros fuimos a ustedes, quisimos trabajar, no quisimos aprovecharnos de sus recursos económicos. Y Dios también es testigo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Fuimos a ustedes y no demostramos que queríamos otra cosa, sino predicarles el Evangelio. Mire lo que el apóstol Pablo hace aquí, es que él está apelando a que el ejemplo de una vida santa y agradable a Dios no solamente había sido visto por ellos. Dios también era testigo. Ellos ponen delante al Señor para que sea testigo de cómo ellos, con intenciones santas, justas e irreprensibles, se conducieron delante de ellos. ¿Cómo es nuestra vida el día de hoy? Nuestra vida podemos catalogarla como una vida justa, santa e irreprensible. Es nuestra vida una vida que puede dar gloria y honra al Señor en medio de nuestros distintos contextos. ¿Cómo demostramos una vida irreprensible en nuestro diario andar? ¿Cómo demostramos que nosotros anhelamos agradar más a Dios antes que a los hombres? Pero esa fue la característica que estos hombres dejaron a la iglesia, para que cada uno de nosotros nos conduzcamos así. Si quizá la gente del mundo tiene facilidad para coimar a un vigilante, ¿qué es lo que debe hacer el creyente? Si quizá la gente del mundo
tiene facilidad para ser impuntual y dejar a la gente esperándolos allí 10, 15 minutos. ¿Cómo debe conducirse un creyente? Si quizá la gente de este mundo le da más prioridad a su satisfacción personal, si le da más prioridad a cómo puede satisfacer sus propios deseos, ¿cómo debe vivir la iglesia del Señor en este día? Mis amados hermanos, estamos leyendo una carta que nos anima a vivir como es digno del Señor a causa de la esperanza que tenemos todos los creyentes. Y esa esperanza es de que un día nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. ¿Cómo te encontrará el Señor? ¿Cómo nos encontrará el Señor cuando venga por segunda vez? La segunda cosa importante aquí es que el apóstol Pablo no está tratando de decir que ellos vivían una vida perfecta, ¿no? Porque a veces uno puede enojarse y decir, es que el pastor quiere que yo viva una vida perfecta y todos fallamos y todos somos seres humanos. No es eso. El apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 1, versículo 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, Pablo no podía jactarse de que no tenía pecados. Aquí no estamos poniendo a los apóstoles como hombres inmaculados o del más alto nivel de santidad. No, ellos reconocían que tenían que ir delante del Señor como cualquier cristiano. Poner delante del Señor sus pecados y sus faltas y sus fallas. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. No es que nosotros, hermanos, nos estamos presentando como cuando tenemos este llamado de ser irreprensibles, como personas que no fallamos, no pecamos, que no tenemos que ponernos a cuenta delante del Señor. Pero lo que el apóstol Pablo sí nos dice es que ellos no tenían nada de qué señalarlos. Que ellos vivían una vida sincera, transparente. Dice un autor con respecto a este particular, con el cristiano pasa algo curioso, dice. Mientras más avanza en el camino de la santidad, más cuenta se da de lo lejos que está. Mientras más avanzamos en una vida santa y justa delante del Señor, más cuenta nos vamos a dar que estamos lejos de ese estándar. No tenemos nada de qué jactarnos. En otras palabras, mientras más madurez alcanzamos en las cosas del Señor, más estaremos conscientes de nuestros propios pecados. Más podremos reconocer y ser sencillos delante del Señor, que nos falta todavía mucho más. Porque no hemos logrado, no lo hemos alcanzado ya, como dice el apóstol Pablo. Pero nadie tenía nada malo o falso de qué acusarlos. Ellos habían vivido una vida justa, una vida irreprensible, una vida santa, no como ejemplo de una vida inmaculada, pero sí como ejemplo de una vida irreprensible, que nadie tenía algo que los avergüence. La primera cosa que hemos visto, hermanos, en este pasaje es el modelo que todo creyente debe seguir. La primera cosa es el modelo que todo creyente debe seguir con respecto al esfuerzo, con respecto al trabajo. Ellos no fueron a aprovecharse de nadie.
Y la segunda cosa es que ellos se demostraron sinceros, se demostraron honestos en su manera de andar. Nadie podía acusarlos de nada. Y la segunda enseñanza que encontramos en este pasaje es el pastoreo que todo líder debe imitar. El pastoreo que todo líder debe imitar. Y todos somos líderes en algún contexto. Todos estamos liderando en algún contexto. Quizá no somos líderes en ciertos contextos, pero en otros sí. Por eso él dice, como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos. Mire lo que dice el versículo 11. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Una cosa muy importante, mis amados hermanos, que el texto está señalando es la relación que debe tener un padre con sus hijos. ¿Sí se da cuenta? Y ellos se comparan como el padre a sus hijos. El apóstol Pablo está haciendo referencia de que la relación de un padre con su hijo debe ser cercana. Es la forma en cómo Dios nos ha llamado a nosotros los padres a conducirnos con nuestros hijos, no a abandonarlos, no a tenerlos distantes. Los padres somos llamados a estar cerca de nuestros hijos, para amarlos, para cuidarlos, para corregirlos, para mostrarles la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros presentamos a un bebé, a un niño, aquí en la iglesia, y oramos por estos niños, debemos tomar la promesa a sus padres, de que sus padres los van a conducir en una vida que agrada al Señor. Porque los niños, más que aprender de lo que les decimos, aprenden de lo que ven, de nuestro ejemplo. ¿Cómo podemos, si somos padres distantes de nuestros hijos, enseñarles un ejemplo piadoso? ¿Cómo podemos, si nosotros no estamos involucrados en la crianza de nuestros hijos, ver luego que ellos buscan al Señor sinceramente con todo su corazón? Es muy triste ver cómo padres el día de hoy abandonan el hogar. Es muy triste ver cómo cuando los padres tienen problemas los unos con los otros, lo primero que el padre quiere hacer es largarse de la casa. Y disculpen que use ese término. Sin pensar quiénes van a quedar afectados. Sin pensar lo que le suceda a esa casa, a ese hogar. Es el anhelo de todo pastor, poder casar a una pareja que haga el compromiso de mantenerse fiel el uno al otro y unidos los unos a los otros hasta que la muerte los separe. Porque si ese no va a ser el compromiso, hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros presentar a un matrimonio aquí en la iglesia? Si luego ese matrimonio lo que va a hacer es deshonrar a su familia y principalmente deshonrar al Señor. ¿Qué ejemplo estamos dejando? ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos varones? Si nosotros los padres, los varones,
abandonamos el hogar, abandonamos a nuestras esposas y queremos perseguir nuestra propia felicidad. El hogar tendrá siempre dificultades, el hogar tendrá siempre situaciones que resolver. No será perfecto, no será el entorno más perfecto en el que podamos vivir. Habrán rocas que tendremos que saltar. Habrán huecos que tendremos que evitar. Pero el apóstol Pablo pone el ejemplo del cuidado de un padre con sus hijos, porque de esa manera, hermanos, nosotros damos gloria al Señor. Y de la misma forma como un padre es responsable cuidando a su familia, cuidando a sus hijos, ellos toman ese ejemplo para también decir, y nosotros como padres a hijos los cuidamos. Mis amados hermanos, el Señor nos ha llamado a los varones que somos padres a permanecer en una relación cercana con nuestros hijos y poder exhortarlos cuando estén desanimados y poder abrazarlos cuando estén deprimidos y poder corregirlos cuando se porten mal. De la misma forma, el apóstol Pablo y su equipo habían hecho esto en la vida de los tesalonicenses. Efesios capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo le dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Para eso tenemos nosotros la palabra de Dios. El día de hoy los mejores padres piensan que son los que deben complacer a sus hijos con todo lo que les piden. Y dejamos los principios bíblicos y decimos, bueno, si mi hijo quiere la tablet, yo le doy la tablet. Si mi hijo me pide el celular, yo le doy el celular. Si mi hijo me pide ir a una fiesta, igual yo le doy permiso para que vaya a la fiesta. Con tal de que nuestros hijos sean felices. Pero el Señor nos asegura una felicidad distinta. Criando a nuestros hijos ¿en qué? En disciplina. Oliver, hay que criarlo en disciplina. No le podemos permitir a nuestros hijos hacer todo lo que ellos quieren, hermanos. Es en disciplina, porque es el principio bíblico. Y ese principio es el que funciona. Ese es el principio que trae descanso a los padres. Mi hijo necesita disciplina. Mi hijo necesita dirección y yo trato de hacerlo. Con cariño, con ternura, con amor. Trato de ser la regla para que él no se vaya, sino que él siga la regla. No se desvíe por otro lado. Y en amonestación del Señor, dice aquí. Un comentarista con respecto a esto dice: debemos predicarles el evangelio a nuestros hijos. Debemos predicarles, definitivamente que sí. Debemos instruirlos en el temor del Señor por medio de su palabra, pero miren lo que dice: a la vez que modelamos delante de ellos el estilo de vida que produce el evangelio. O sea, de mi boca debe salir el mensaje, pero a la vez yo debo modelarle el estilo de vida que produce haber creído en ese evangelio. Yo debo modelarle, porque lo que yo modele va a ser el ejemplo que nuestros hijos van a seguir. De la misma manera, mis amados hermanos, así debemos hacer los pastores con cada uno de los hermanos que son parte de nuestra congregación.
Eso es lo que está diciendo aquí en el versículo 11, cuando dice a cada uno de vosotros. Como padres a hijos fuimos nosotros, les tratamos, les exhortábamos, les consolábamos. ¿A quiénes? A cada uno de vosotros. El trabajo pastoral es una tarea no tan fácil, porque el trabajo pastoral es un ministerio que se lo puede hacer siempre tiene dos vías de comunicación. Uno puede pastorear a aquellos que desean ser pastoreados. Uno no puede obligar a gente a ser pastoreada. Uno pastorea a aquellos quienes desean ser pastoreados. Aquellos que a uno le permiten ser pastoreados. Y en ese trabajo no los vamos a coger a todos de una y ya los vamos a pastorear. Pero el Señor permite situaciones dentro de la iglesia cuando el pastor debe apersonarse, debe acercarse y sea para lo que sea, debe enseñarles a los hermanos. No podemos corregir todas las circunstancias, pero el Señor en algún momento permite que nuestros pastores se acerquen a nosotros. Alguien puede decir, a mí el pastor nunca me ha dicho nada, nunca me ha corregido, nunca me ha llamado la atención. Pero ya le llegará la hora. Y ese trabajo, hermanos, no es exclusivo de los pastores. Lo hacemos los pastores, pero también lo hace la misma iglesia. Así que yo siempre les he animado y les he dicho, cuando una persona se te acerque y quiera corregirte y quiera llamarte la atención por alguna razón que tú reconoces que no estás haciendo bien, no desaproveches esa oportunidad. Porque cuando nosotros, hermanos, nos enojamos cuando otro viene a llamarnos la atención, estamos perdiendo la oportunidad de ser perfeccionados en un trabajo que Dios obra por medio también de su iglesia. Cuando tu hermano te dice, fulanita, no estás actuando en una forma de ser piadosa con tu hermana, con tu hermano. Fulanito, no dejes de congregarte, porque la Biblia dice que es necesario que nos congreguemos, no solamente para venir a escuchar el culto, sino para poder poner nuestros dones y talentos en operación en el reino de los cielos. Porque es necesario que los unos con los otros nos animemos y nos edifiquemos para no apagarnos, para no vivir vidas cristianas frías. Es muy triste ver cuando pastores llaman la atención y los hermanos se van de la iglesia por eso. Es muy triste ver que familias se van de la iglesia solo porque el pastor les llamó la atención. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. A cada uno de ellos, el tratamiento que les da es según las necesidades individuales. A veces me toca predicar aquí sobre necesidades generales, pero en algún momento también me ha tocado acercarme a cada uno de ustedes por necesidades específicas. Yo tengo la bendición de tener una esposa que me acompaña en el ministerio y aunque en este momento no está, gracias a Dios está mejor de salud, está cuidando al bebé, pero tengo el gozo y el descanso
de que mi esposa es la consejera de las hermanas. Yo trato de, en lo mayor posible, no ser el consejero de las hermanas. Trato en lo mayor posible no ser el hombro que utilicen las hermanas para que descansen sus penas y sus tristezas. Para eso tengo a mi esposa. Y juntos hacemos un trabajo de pastorado, de pastoreo. Ella a las hermanas y yo a los hermanos. Pero es un trabajo que debemos hacerlo con amor y con ternura, tratando necesidades generales, pero también tratando necesidades individuales. Mis amados hermanos, así como los pastores tenemos el deber de atender las necesidades de cada uno de ustedes, de cada uno de los hermanos deben tener la predisposición de ser pastoreados y de dejarse servir. Es un servicio que les estamos haciendo. El pastoreo no es solamente consuelo u oración. No es solamente ir por momentos de consuelo o de oración. El pastoreo muchas veces también incluye amonestación y corrección del Señor para edificación. Incluye que tenemos que llamar la atención a veces. Esta es la mejor manera en que los pastores podemos colaborar con el gozo de los creyentes. Nosotros, hermanos, hacemos este trabajo y Pablo lo hacía para colaborar con el gozo de los creyentes. Cuando alguien te llama la atención porque no estás actuando bien, lo único que está haciendo esta persona es colaborando con tu gozo. Para que, estando quizá un poco desviados, regresemos a la palabra y nuestro gozo sea cumplido. Y no solamente el gozo de ustedes, sino también el gozo de los que tenemos este trabajo. Porque nos gozamos en pastorear, porque nos gozamos en estar detrás de las necesidades. La segunda cosa que vemos en este segundo encabezado es que ellos les encargaron que anden como es digno de Dios. Mire lo que dice el versículo 12 de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Mis amados hermanos, esta debe ser la meta de todo creyente. Hemos visto que hay modelos que debemos seguir, ejemplos de esfuerzo, ejemplos de trabajo, hombres que se esfuerzan por mantener a sus hogares, creyentes que se esfuerzan por vivir santa, justa e irreprensiblemente. Pero finalmente el apóstol Pablo les dice, y les encargábamos que anden como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. La palabra que se está utilizando en este pasaje al decir que debemos andar, hace referencia a un estilo de vida, a algo constante en nuestra manera de comportarnos. Por eso dice aquí que anduvieseis, que sea un estilo de vida repetitivo, que no se aparten de esa manera de andar. La pregunta aquí sería, ¿cómo es andar como es digno del Señor? ¿Cómo es esto? Y lo vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Miren cómo dice. ¿Cómo yo debo andar como es digno del Señor? ¿Cómo es el Señor? Dios es santo,
Dios es justo, Dios es amor, Dios es recto. Mire lo que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Mis amados hermanos, cuando nosotros dejamos el conocimiento de Dios, no podremos andar como es digno de Dios. Nosotros podremos conducirnos, podremos andar, podremos permanecer en el ejemplo de una vida que agrada al Señor si permitimos que el conocimiento de Dios se quede en nuestros corazones. ¿Cómo podemos andar digno de Dios si no pasamos tiempo diariamente en su palabra? Y luego nos preguntamos por qué hay cosas que todavía nos siguen venciendo. Luego nos preguntamos por qué todavía seguimos cayendo en ciertas cosas. Aquí el apóstol Pablo dice, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Dios? Ojalá algún día de esta iglesia alguien me diga, pastor, me gustaría dirigir el estudio bíblico. Pastor, me gustaría levantar una célula en nuestra casa. Yo quisiera ser la cabeza de esa célula. Pastor, si algún día usted está enfermo y no puede ir a predicar, cuente conmigo, yo predico la palabra. Ese debe de ser el deseo de todo creyente, crecer en el conocimiento de Dios, ser apto para compartir, ser apto para enseñar, ser apto para liderar. Hermanos, en esta iglesia necesitamos que más personas lideren ministerios. Pero a veces nos acostumbramos que si el pastor no hace, no hay. En la iglesia hacen falta 2 cultos más. Yo no sé por qué no hacen más cultos. ¿Tú estás dispuesto a dirigir uno de esos cultos? En la iglesia se debería hacer un culto en la noche también. ¿Tú estás dispuesto a venir a dirigir en ese culto? ¿Te gustaría predicar en ese culto? En la iglesia hacen falta células evangelísticas para que la iglesia crezca y tengamos nuevos creyentes. ¿Te gustaría ser cabeza y liderar una de esas células para que otros vengan a la iglesia, otros vengan a Cristo? En la iglesia hace falta tener un programa para niños los días sábados, para que los niños puedan recibir el mensaje y puedan divertirse. ¿Te gustaría ser maestro de niños los días sábados? Hay muchas cosas que faltan en esa iglesia. ¿Eres tú un instrumento para que hayan menos cosas que falten en esta iglesia? Y aquí el apóstol Pablo dice que crezcamos en el conocimiento de Dios. Que crezcamos en nuestra relación con la palabra del Señor, para que estemos dispuestos para toda buena obra. Para que la iglesia esté mejor equipada. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Yo te pregunto. Bueno, yo recibí al Señor cuando tenía 5 años. De ahí en adelante fui aprendiendo de las cosas del Señor. Y le doy gracias a Dios porque en todo este camino el Señor me ha guiado a seguir avanzando.
en las cosas que Dios me ha dado. Yo te pregunto, ¿cuántos años tú tienes en las cosas del Señor? ¿Cuándo conociste a Cristo? ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Sientes que has ganado todo este tiempo para la obra del Señor? ¿O seguimos esperando que se nos dé teta? Seguimos esperando que se nos alimente con leche espiritual. Ya es hora de que tú alimentes a otros. Y es hora que tú te hagas cargo de otros. Mis amados hermanos, es por medio de su palabra que nuestro carácter debe ser moldeado. Es por medio de las Escrituras que nuestra vida debe ser transformada y podremos andar como es digno de aquel que nos llamó y nos salvó. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido, Señor, una vez más mirar este pasaje. Un pasaje que nos desafía a ser esforzados y valientes, a no ser carga para nadie. Un pasaje que nos desafía a esforzarnos en todo lo que tú pones en el camino. Yo te ruego, Señor, que si en esta mañana hay gente que tiene falta de trabajo, Señor, yo te ruego que tú les proveas. Padres de familia, Señor, que necesitan una fuente de trabajo para traer el pan a su casa, para traer el pan a sus hijos. Yo te ruego que los padres de esta iglesia seamos responsables, oh Dios, en velar por las necesidades de nuestras familias. Gracias te damos por el ejemplo de una vida santa, justa e irreprensible, Señor, que mostraron Pablo y su equipo, Pablo, Silas y Timoteo, mientras estaban en Tesalónica. Permítenos, oh Dios, a todos en esta iglesia no apartarnos en pos de ningún tipo de inmoralidad. Yo te ruego que toda tentación de adulterio que haya, Señor, en los varones de esta iglesia o en las hermanas de esta iglesia, Señor, tú la reprendas en el nombre del Señor Jesucristo y nos libres de caer en este pecado. Toda tentación de inmoralidad, Señor, de fornicación, Señor, que haya como tentación, Señor, en alguno de los hermanos de esta iglesia, tú lo reprendas, Señor, y nos permitas vivir en santidad. Toda tentación de hacer cosas en oculto, Señor, tú reprendas todas estas cosas para que podamos siempre demostrar una vida que te agrada a ti, para demostrar familias saludables. Yo te ruego, Señor, que si en esta mañana hay varones y hermanas que están luchando con algún pecado, oh Dios, y que sabemos, oh Dios, que debemos dejar estas cosas, pronto, Señor, nos auxilies y nos ayudes a permanecer en una vida que te agrada a ti. Permítenos ser buenos padres para nuestros hijos y buenos líderes para nuestros hermanos, Señor. Que yo pueda pastorear, Señor, como es digno de tu palabra, como es digno de el que me llamó, pero también que mis hermanos puedan, Señor, liderar y pastorear a otros para que esta iglesia siga creciendo, Señor. Sigamos creciendo en amor, en bondad, en ternura, en respeto. Que podamos seguir creciendo en número. Que podamos seguir creciendo, Dios, en servicio, en ministerios a esta comunidad, en ministerios a los hermanos que pasan necesidades aquí en la iglesia. Tú conoces a todos los que están pasando por necesidad en esta misma mañana. Y te ruego que utilices a tu iglesia para que esas necesidades sean suplidas de una o de otra forma.
Gracias te damos, Señor. Y te pedimos que nos guíes en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.